Saludos, mi nombre es Jorge Luis Comprés de la carrera de Ingeniería Industrial y a continuación les estaré mostrando de cómo funciona un aire acondicionado. Aquí podemos ver que un aire acondicionado consta de dos bobinas conectadas, que la bobina dentro de la habitación se llama evaporador y la bobina afuera se llama condensador. El principio fundamental de un aire acondicionado es simple. Simplemente mantener el evaporador frío, específicamente más frío que la temperatura ambiente, y el condensador caliente, específicamente más caliente que el entorno. Con estas condiciones, el fluido que fluye continuamente absorberá obviamente el calor de la habitación y lo expulsará hacia los alrededores mediante el condensador. Esta es la regla fundamental de un aire acondicionado. Veamos cómo funciona esta regla en la práctica. Para lograr ese objetivo se necesitan dos componentes más dentro del aire acondicionado, que son un compresor y una válvula de expansión. Como probablemente pueda adivinar, el compresor aumenta la presión dentro del refrigerante y aquí se puede ver un ejemplo de funcionamiento de un compresor de tipo alternativo. El compresor maneja el refrigerante en su estado gaseoso, de modo que a medida que se comprime el gas, la temperatura aumenta junto con la presión. La temperatura en la salida de la presión será muy superior a la temperatura atmosférica. Por lo tanto, si pasa este gas caliente a través del intercambiador de calor del condensador, lo puede expulsar fácilmente. Para facilitar esta tarea, se utiliza un ventilador. Durante esta fase de eyección de calor, el gas se condensa al líquido. Para eso se utiliza una válvula de expansión que está conectada a la salida del condensador y su propósito es restringir el flujo del refrigerante, reduciendo así el flujo del fluido. Se sabe que es posible hervir un líquido simplemente absorbiendo la presión dentro de este. Ese fenómeno también ocurre dentro de la válvula de expansión, que a medida que la presión disminuye se evapora una parte del líquido refrigerante. Sin embargo, para que esta evaporación ocurra, se le debe de suministrar algo de energía. Esa energía proviene del interior del refrigerante, por lo que su temperatura disminuye, como lo podemos ver aquí. Así es como se produce el refrigerante frío dentro de un aire acondicionado. Este refrigerante de baja temperatura debe estar a una temperatura inferior a la temperatura ambiente. Por lo tanto, al pasar el aire de la habitación sobre la bobina del evaporador, la temperatura ambiente disminuye. El refrigerante se convierte en vapor durante ese proceso de absorción de calor. Es posible que haya escuchado un término llamado tonelada asociado con los aires acondicionados. La tonelada de absorción representa la cantidad de calor que el evaporador puede absorber en el evaporador. En pocas palabras, significa la cantidad de remoción de calor de un aire acondicionado. Y de esta manera hemos logrado la regla fundamental de un aire acondicionado. La temperatura es más baja que la temperatura ambiente dentro de la habitación. En un aire acondicionado real, el compresor se encuentra cerca del condensador y la válvula de expansión se encuentra cerca del evaporador. Hay algunos problemas prácticos con este diseño. Cerca de las bobinas del evaporador, la temperatura del aire será bastante baja. Esto provocará la condensación de agua en las bobinas del evaporador. Por eso se necesita una tubería para eliminar el condensado de agua. Los aires acondicionados modernos utilizan compresores Scroll en lugares del tipo alternativo, que se puede ver aquí cómo se realiza el proceso de compresión a partir de esta animación, y estos son silenciosos y tienen un buen control de velocidad. ¿Sabe cómo su aire acondicionado es capaz de mantener la temperatura ambiente constante independientemente de la carga? Esto se debe a que los aires acondicionados modernos utilizan una tecnología llamada tecnología inverter para un mejor control de la temperatura. Con simplemente ajustar la velocidad del motor y el caudal de refrigeración se puede controlar con precisión. Y aquí viene un interesante desafío para el diseño del aire acondicionado. El compresor de un aire acondicionado está diseñado para manejar solo vapor y una pequeña fracción del contenido de líquido puede afectar a su
rendimiento y afectar el proceso. Por esas razones se necesita que el evaporador convierta todo el líquido en vapor, e incluso esto aumenta la temperatura del vapor. ¿Y cómo se asegura que el fluido del que entra al compresor sea simplemente vapor? Esta condición es mantenida por un tipo especial de válvula de expansión que se llama válvula de expansión termostática, o TXV, que el TXV es similar a la válvula de expansión que vimos anteriormente, pero aquí la temperatura de un bulbo controla la aguja. La bombilla está conectada a la salida del evaporador y el refrigerante del refrigerador, el interior, está separada del ciclo de refrigeración de anterior mediante un diafragma. Cuando el bulbo está caliente, el refrigerante del vapor se mueve hacia abajo mediante una aguja. Eso se debe mediante a la restricción que dice que mientras más comprimida sea la aguja, más frío será el líquido. Suponiendo que la temperatura del evaporador no es tan baja, el evaporador no consume todo el líquido. Esto es suponiendo un caso hipotético en el que el evaporador no funcione correctamente. Eso será detectado inmediatamente por el bulbo, lo que hará que la restricción sea más estrecha para provocar una buena caída de temperatura, y por lo tanto el evaporador recibirá un flujo más frío y puede absorber mayor cantidad de calor. Eso asegurará que todo el líquido se convierta en vapor. Por lo tanto, la compleja tarea de mantener todo el vapor al condensador es mediante el TXV. Los TXV no controlan la temperatura ambiente, simplemente se aseguran de que el compresor reciba el refrigerante en forma de vapor puro. Esto, lo que controla la temperatura ambiente es mediante el compresor. Y debido a su eficiencia, los TXV son utilizados arduamente. Y aquí dice que para aprender más sobre el TXV y otros procesos, podemos visitar la página www.learningdanfoss.com. Eso ha sido todo por mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.